nosotros nos toca la primera sesión, identidad y memoria, y tengo que fijar primero los antecedentes de esta comunicación. Esta comunicación procede, bueno, identidad y memoria, que la he querido ver con esta imagen de Piccioni, porque creo que ahí se reflejan, en el trabajo de toda una vida, se reflejan perfectamente la síntesis de lo que entiendo por identidad y también por memoria cuando hablamos de arquitectura. Esta comunicación procede de otra, encargada por la Fundación Arquitectura Contemporánea, que además nos ha cedido la exposición de Fernando, que complementa de alguna manera estas sesiones de identidad, que se llamaba CAL. El proyecto CAL hace referencia a un acrónimo Cultura, Arquitectura y Lugar. Cultura, Arquitectura y Lugar era una conferencia de acompañamiento al juego de imágenes que propone Fernando, que luego nos va a contar, y ha sido ya pronunciada en algunos pueblos, porque en origen esta conferencia es para fomentar el conocimiento de la arquitectura o la cultura arquitectónica en el ámbito rural. De ahí que la CAL como argumento, como material, casi como excusa, fuera el factor que aglutinaba el discurso, ¿no? Digo que la hemos dado en algunos pueblos, en cuyo caso ha sido ya divulgada. También en la ETSA tenía un aspecto mucho más pedagógico y ahora por primera vez en el COA nos permite una reflexión más disciplinar, que no corporativa, sobre los argumentos que queremos expresar. Estas dos imágenes, decía, están separadas por una disciplina. La primera es una arquitectura anónima en un lugar indeterminado del desierto del Sáhara. La segunda es el proyecto de Álvaro Siza para Évora. Sin embargo, las dos para mí tienen el mismo grado de intensidad de expresión. Cuando hablamos de memoria, me gustaría pensar que hablamos de eso, arquitecturas que intensifican la relación con el medio, casi en un sentido holístico, apropiación, absoluta coherencia material, programa, un vínculo social, la arquitectura como un aglutinante, como la CAL. Identidad. Pues me temo que la entrada de la arquitectura como disciplina arreglada en sitios que tenían, ya se puede hablar, tenían una identidad propia, en algunos casos no ha jugado muy favorablemente para la intensificación de esa idea, de esa noción. Más bien al contrario, han jugado en contra, parafraseando a Kenneth Frampton, que hablaba de que las arquitecturas más sensibles al lugar se podían englobar bajo la idea de regionalismo crítico. Yo diría que lo que soy es crítico con el regionalismo. Cuando entran los arquitectos regionalistas, nuestra ciudad, y este no es el ámbito estricto de esta ponencia, pero bueno, al menos una alusión a Sevilla, pues creo que de alguna manera pierde identidad y bastaría observar estas imágenes, ¿no? Ahora que estamos en muchos otros discursos relativos a la globalidad, la decana en la inauguración de las jornadas esta mañana me lo ha puesto fácil cuando hablaba un poco del panorama de devastación cultural y de mercantilización de la disciplina arquitectónica, de modo que me evita tener que hablar sobre eso, que yo creo que por otro lado es de todos conocido, es el marco en el que hoy nos toca desarrollar nuestra práctica. La ciudad en su estado actual es un poco el producto de esa dinámica que cada vez deja más de lado aspectos de identidad o basados en la construcción de una memoria colectiva. Ahí están las setas, por ejemplo, para hablar de, pues yo diría, de la enajenación, ¿no? Esta charla tenía un subtítulo, se llamaba Gente acostumbrada a pensar con las manos, porque confrontaba la arquitectura como disciplina, también como forma de arte, que es una de las componentes que yo defiendo de la arquitectura, con la arquitectura artesana. La arquitectura sin arquitecto, la arquitectura sin autor. Y se fundamenta en 3 citas y en la construcción de 3 mapas. Desde el principio, cuando me encargaron esta conferencia, después de saber cómo había orientado Fernando, que insisto, ahora después lo contará él, la exposición blanco sobre blanco, yo pensé en hacer un proyecto. Y el proyecto consiste en localizar 3 citas que centren estos temas, a veces muy difusos, sobre la memoria. Ahora hablaba con un compañero, le decía que se me venía a la cabeza una de las citas que mejor habla de lo que es memoria,
cuando hablamos de arquitectura, es una cita que le leímos o le escuchamos a Álvaro Siza, no recuerdo exactamente cuándo, pero con motivo de unas inundaciones catastróficas en el norte de Portugal. El agua se llevó por delante infinidad de casas construidas en lugares imposibles y fue interrogado por la prensa sobre esa cuestión. Dijo, se pierde el arte de emplazar. Ahí había una relación no solo de identidad, sino también de construcción de la memoria de la gente con los lugares, ¿no? Entonces yo, al respecto, porque al final la muletilla era hablar de si es pertinente o no recuperar la arquitectura vernácula hoy como un factor de conocimiento, como un instrumento de información para la práctica profesional de la arquitectura. Las 3 citas las voy a leer de corrido y luego los mapas van a ir sucediéndose. Lo voy a hacer rápido porque nuestra idea es tardar lo menos posible. La primera cita es de Bernard Rudowski y habla respecto de la arquitectura vernácula diciendo: la arquitectura vernácula no se mueve a través de los ciclos de la moda, es inmutable, en última instancia inmejorable, hasta conseguir su propósito de perfección. La segunda cita es de Fisac y abunda sobre lo mismo en otras claves y dice: copiar el arte popular o clásico español, y las 2 imágenes que han antecedido a esta cita creo que hablan bien claro de esto. Copiar el arte popular o clásico español conduce al folclore o la españolada. Extraer su esencia, saber sacar de estos ingredientes de verdad, de modestia, de alegría. La belleza que tienen sería encontrar el camino de una nueva arquitectura. De modo que, lejos de asustarnos del término identidad, que muchas veces se relaciona con un sentimiento cerrado, posesivo, de exclusión del otro, o de memoria como algo que solo se fundamenta en la nostalgia y que por lo tanto es como un capítulo cerrado, incapaz de informar, nosotros hablamos de que los 2 términos, las 2 nociones, estarían por proyectar nuestros sentimientos al futuro. Y así podemos llegar a una práctica que, como he dicho antes, defiendo que sea emotiva y que por esa vía exclusivamente contacte con los usuarios, que al final son a los que va dirigido nuestro trabajo. La cal como material y como excusa, bueno, sirvió en su momento, hoy sigue siendo un aglutinante, social también. Hay muchos movimientos de recuperación de las cales y estas imágenes corresponden a eso, a cómo se convierte en un ritual que año tras año se repite y cohesiona a las poblaciones en torno al fenómeno de encalar, de adecentar y de poner el pueblo en blanco. Podríamos hablar sobre la piedra, podríamos hablar sobre otros materiales, o no hablar de materiales para hablar de identidad. Nuestro estudio tiene una producción, bueno, diría que amplia, de 35 años de práctica profesional. En muchas ocasiones ha trabajado sobre el blanco. O sea, hemos adoptado el blanco como el color de unas arquitecturas que entendíamos que eran el resultado de mirar, de aprender de los lugares donde teníamos que implantar arquitectura o emplazar arquitectura. Y con esa arquitectura construimos un mapa. Este entonces es el primero de los 3 mapas que os voy a enseñar. La primera vez que nos interrogaron sobre nuestra idea de arquitectura. Esto es una exposición, la exposición de Aichi, no recuerdo ahora en qué año fue, en Japón, una expo, ¿2005 fue? Una expo universal, donde nos pidieron que en un pabellón con unas determinadas características formales y dimensionales expresáramos nuestra idea de arquitectura. Y nosotros decidimos hacerlo con un papel arrugado, como tanto que en el estudio representan un camino menos lineal de ida y vuelta sobre los trabajos, pero que tenía como referencia un mapa, si quieres, abstracto de relaciones, y la base era Andalucía, el territorio donde básicamente hemos desarrollado el grueso de nuestro trabajo. Con este mapa, que ahí lo veis materializado, bueno, un papel muy grande, los proyectos localizados más o menos en su posición, lo confrontamos con este otro mapa. Sería un mapa político, un mapa social, un mapa económico. Somos un sitio con grandes carencias desde el punto de vista económico, con
un montón de las contradicciones a las que el mundo global nos somete, con un río que articula el territorio y que le da una impronta. O sea, estamos ligados al territorio del río por una relación de identidad y al menos para nosotros está en nuestra memoria como uno de los factores de definición de nuestra idea de arquitectura. El tercer mapa es el mapa al que he querido circunscribir esta colección de imágenes que van a ir pasando, porque al final el resultado de este ejercicio es como una autocrítica, como una pregunta, en este momento formulada en voz alta, pero que es recorrer aspectos de las arquitecturas vernáculas, de las arquitecturas anónimas, sin arquitectos, da igual en el lugar que estén, con nuestra producción blanca, intentando encontrar parangones, al menos desde un punto de vista, diría, subconsciente. Aunque yo creo que para nosotros la arquitectura vernácula siempre ha jugado un papel muy importante, no solo como un factor de información, también como un factor de especialización. Defiendo una idea de arquitectura que tiene que ver con que los proyectos son una respuesta específica a una serie de problemas concretos. Entonces, estas imágenes que van a pasar ahora se circunscriben al sur de la península ibérica y al norte de África. Marruecos, Túnez, Argelia, sur de Portugal, Andalucía. No solamente en las ciudades es apreciable el hecho de, como diría, de la impronta que le proporciona la cal, sino también en los pueblos, ¿no? a esta realidad local, lleno de sutileza, pero también con una especie de reglas invariantes muy claras. Podemos hablar entonces de que hay cuestiones también identitarias en el sentido de idéntico. Se están proponiendo situaciones iguales en los tejidos, corresponden a una situación andaluza, una situación marroquí, una situación portuguesa. Incluso la superposición de culturas, ya no solo porque los árboles estén pintados de blanco, sino por cómo en este patio, que es un compás de la Iglesia del Salvador, antigua mezquita mayor de Sevilla, se superponen los momentos históricos, más en estos sitios que trabajan casi como fulcros de superposición de culturas. Eso, el paso del tiempo, está en las cales. Las cales nos permiten hablar por su carácter multicapa, multifacético, del tiempo, del paso del tiempo. El arte se ha hecho muchas veces reflejo de estas situaciones, de las que me gustaría hablar, pero voy a ir muy deprisa y no voy a tener tiempo. En cualquiera de los casos, las arquitecturas blancas, las arquitecturas de cal, nos permitían hablar de un recorrido multiescalar, que creo que tiene que ver también con cómo los arquitectos debemos afrontar el hecho de jugar con las escalas y trabajar en la simultaneidad, desde una escala territorial, diría del paisaje, que es una de las características para mí de las arquitecturas vernáculas, funcionan, decía antes, de una forma holística, sin explicación posible, ligadas absolutamente al lugar del que emergen casi, ¿no? Hasta llegar al detalle, si se pudiera hablar de detalle. Y luego tienen otra característica, que es que suspenden el tiempo. Suspenden el tiempo, yo diría, en una dimensión poética, metafísica, que debería ser una de las vocaciones de toda arquitectura. No sabemos si las fotos son recientes o son del pasado. Quizás con la eliminación de barreras arquitectónicas se han perdido los pavimentos tan dramáticos. Casi toda esta arquitectura es de procedencia rural. En la ciudad se perdió cuando precisamente se pautó la disciplina arquitectónica y se complicó, hablando de cuestiones de estilo, ¿no? No digo nada ahora ya en lo global, ¿no? Donde la monotonía y la uniformidad presiden todo. Esto sería la misma foto que la anterior, pero referida a Portugal, y esta a distintas situaciones del norte de África. Sucede que son arquitecturas murales, que transmitidas casi por vía oral, boca a boca, y porque están en la tradición inmaterial. Las soluciones son las mismas, la arquitectura es de procedencia muraria, a veces tan crítica y humilde como esta imagen, a veces informadas por la cultura, como en aquel otro caso. Yo defiendo que para que podamos hablar de memoria, tenemos que hablar de cultura. Y yo creo que hablar de cultura, no como un hecho acumulativo, del conjunto de saberes que tienen que ilustrar a un arquitecto, tienen que informar a un arquitecto a la hora de afrontar el hecho de proyectar, se está perdiendo.
Hoy se ha convertido en una profesión que casi no tiene nombre, somos técnicos, cuando yo creo que el conjunto de técnicas es algo de acompañamiento, no está para nada, ni en la síntesis siquiera del oficio de arquitecto, ¿no? Y son detalles que no tienen tiempo, podían ser de hoy, son de un pasado, pero no tengo ningún inconveniente para decir que alguno me serviría para trasladar a situaciones de futuro algunos ejercicios de arquitectura. Y a veces, como decía, informado incluso por la cultura arquitectónica, que es un filtro evolutivo. Estás por los trazados, por la monumentalidad, que en algunos casos acompaña. Bueno, y que al final, en esa, diría, trayecto multiescalar, van desde la ciudad y sus episodios más concretos hasta las arquitecturas del paisaje. No he querido tampoco entrar en esto porque casi que la sesión de mañana, está aquí algunos de los miembros de la mesa de mañana, van a abundar sobre estos temas de la ruralidad y de la procedencia de las arquitecturas vernáculas. Yo quería hablar entonces de dos factores que ligan indefectiblemente estas arquitecturas, las arquitecturas del lugar, al sitio, desde que proceden a la cultura en la que se inscriben, que son el agua como un elemento de vida y los cementerios como un elemento de muerte. Al final estamos haciendo un trayecto que está describiendo pues, nuestro paso material por el mundo, ¿verdad? La vida mediante el agua da lugar a magníficas arquitecturas, incluso da lugar a la construcción de un germen de lo urbano, como en la fotografía que veis abajo. Esta alberca es del siglo XII. Esta imagen nos parece muy sugerente porque está hablando casi de una síntesis del hecho urbano, que no se describe desde cuestiones urbanísticas o normativas, sino más bien desde situaciones, que se entiende muy bien como la plaza del pueblo que se convierte en una vecina, ¿no? Segura de León, ¿no? No se me olvida... No es Segura, Arroyo Molinos no es. No, es... ¿Cañaveral? Es Cañaveral de León, Cañaveral de León. Cañaveral de León. La provincia de Huelva. Decía, la vida es un caravanserai en el desierto. Si no encontraban el caravanserai estaban muertos. Y el cementerio. ¿Y cómo se resuelven en las mismas claves formales? Y en las mismas claves casi, yo diría, identitarias, ¿no? Son, en esencia, construcciones colectivas, construcciones para lo colectivo. Y los cementerios, independientemente de su, diría, confesión o creencia, al final son otros lugares donde se expresa este sentido un poco de intensificación. Y ya la memoria que voy a decir, ¿no? Decía que estas arquitecturas también viajan a las ciudades informadas por una arquitectura rural que se ha hecho por decantación de un montón de factores, entre otros el funcional, el estrictamente funcional. Y llegan a la sofisticación de la construcción, pues de un sentido de morfología tan particular como el de la manzana de la calle Adriano, donde está nuestra plaza de toros, o incluso a unas formas de ocupación del área, del campo, que tienen que ver con el recinto y muchas de las claves de codificación de los recintos. Incluso dan lugar a tipología. En su momento defendía que las arquitecturas vernáculas no eran arquitectura, y hoy confieso mi error. Creo que no solo son arquitecturas, sino que son arquitecturas que están muy por encima como rango de muchas de las arquitecturas de autor que derivan del ejercicio de la disciplina. Esto es un conjunto de mezquitas. No sabemos si son mezquitas en origen o en origen son iglesias católicas o son normandas. Solo sé que están concentradas en un lugar, en Hierba, en Túnez, casi una isla unida por un istmo de tierra. Da lugar a tipos, pero también da lugar a ejercicios tan plásticos y tan singulares como estos. Corresponde a dos enterramientos. Y en esta imagen he contrapuesto una arquitectura del presente, una arquitectura que se hace eco de todas estas soluciones que, bueno, basta mirar con una mirada, diría, educada, para ver que hay una transposición
literal y adecuada desde mi óptica. O esta, que es prácticamente la plaza que hemos visto hace un momento. O esta, corresponde a un trabajo de muchos años, que al final es casi volver al origen. Aquella foto es antes de ser intervenido como hotel, un cortijo, una instalación agraria de gran extensión en el sur de Portugal. Esto es después del trabajo del arquitecto Souto de Moura. Ahora voy a ir recorriendo una serie de situaciones que son las que he confrontado un poco en la idea que nace de la idea, a su vez, de Fernando, para resolver el encargo del blanco sobre blanco. Son las situaciones que hemos encontrado a las que asociar o confrontar algunos de los edificios que hemos hecho. La cal puede ser negra. De hecho, es negra por acción de varios agentes biológicos y también porque se intensifica el color negro en lugar de luchar contra él pintando de blanco permanentemente. Esto sucede en Jerez, en Sanlúcar de Barrameda, en el marco del Triángulo del Miño. Claro, cuando enseño estas imágenes, alguien puede pensar que esta arquitectura es el resultado de una aplicación contemporánea, de algunos elementos, estilemas de moda, pero para nada. Para nosotros está en nuestra memoria todo el tiempo confrontarnos con este otro tipo de imágenes, que son algo más que un factor de información. Sobre la construcción del espacio colectivo. Casi todas estas obras blancas están hechas hace ya bastantes años, pero hablaba antes de la arquitectura sin tiempo y me gustaría ver algo así como que hoy la respuesta, si tuviéramos que darla, no sería muy distinta a la que dimos enseguida. Lo único que lo diferenciaría sería que tenemos más experiencia, porque esto es un juego entre nosotros, bromeando. Es decir, el blanco se usa cuando eres muy joven, porque te aporta las seguridades que no tienes, salvo que sea muy arrogante o sepa mucho de pequeño, pero luego se cura. Pero también el blanco se usa cuando ya no tienes nada que explicar, ¿no? O no quieres tener que dar ninguna explicación, ¿no? De modo que el blanco sintetiza muchos aspectos de la idea de arquitectura que se expresa en muchos autores. Todas las imágenes no corresponden a obras hechas en Andalucía, muchas sí. Acaba de pasar una, por ejemplo, que es en Italia, cercano a Génova. En cualquiera de los casos son respuestas incluso a modelos de sociedad que están montados sobre modelos de ciudad, no solamente provenientes de los tejidos, ¿no? Son modelos de sociedad que flotan en los sitios, que están ahí para que nosotros los miremos. Alucinante cuando llega el urbanismo reglado, el urbanismo científico a los lugares, ¿no? Y cómo se confronta con la arquitectura espontánea casi en una estrategia de no tanto de colisión como de frontera, ¿no? De barrera. Algo de eso hay en algunos ejercicios donde el exterior y el interior se disocian para construir un sistema de opuestos. Yo lo que quiero prevenir en este momento, porque así lo siento, es contra la infantilización de la arquitectura, como de tantos otros aspectos del pensamiento. Y ya está, yo le doy la palabra a Fernando.